Hola, ¿cómo están? Gracias nuevamente por su sintonía. Bienvenidos a La Pelota en la Cabeza. Soy Daniel. Recuerden de suscribirse al canal. También pueden seguirme en Twitter y leer mis notas en lapelotaenlacabeza.com. Hoy, como verán, no tengo ningún póster detrás mío, no tengo nada, porque hoy es el 24 de abril. 24 de abril de 1915 se produjo el genocidio armenio que duró hasta 1923. Esto fue hecho por Turquía, que hasta el momento siguen rechazando esa idea, creen que es todo un invento, quieren cambiar la historia. Entonces decidí hacer a mi manera un pequeño homenaje a la gente fallecida. Como le digo, es un video por ahí un poco diferente, sé que por ahí no se lo esperaban, que por ahí hablase de Copa Libertadores y lo otro, pero la verdad que no me sale hablar del tema, preferí en este día de hoy, digamos, hablar de este tema. Tengo una nota en mi página que les voy a leer un resumen que se llama Turquía no pudo. Lo que quise hacer en la página, y esto fue una nota que escribí en conjunto con otras personas. Uno es mi primo, Juan Carlos Balasañán, después Hernán Pambukchian, que él es periodista, y Germán Haikasunian, que ellos colaboraron con esta nota. Cada uno contó una historia muy particular de un armenio destacado, y también tengo una para contarles. Bueno, quería hablar de genocidio armenio, lo que fue, pero no quería, digamos, hablar de toda la historia en sí. Sí tenía pensado invitar a un amigo mío para hablar del tema, él digamos, habla de política en Argentina, pero cuestión de horario no se dio, así que preferí leerles a ustedes esta nota, que es un poquito por ahí un resumen de lo que van a encontrar en la página. Entonces, la primera nota es de mi primo Juan Carlos Balasañán, que él escribió el tío de él, que es Eduardo Balasañán, que es leyenda en Colombia. Mi primo es hincha fanático de Boca y es el autor del libro Armenia Inmortal. Entonces, el tío de él, que se llama Eduardo Balasañán, nació en 1935 en Valentín Alsina, que es parte de Lanús, en la zona sur de Gran Buenos Aires. Su carrera profesional se inicia en las inferiores de Racing en 1953 y llegó a debutar en primera en 1956 y lo hace ante River en cancha de Racing. En ese mismo partido le metió un gol al legendario Amadeo Carrizo, uno de los mejores guardametas de fútbol argentino de toda la historia, y ganó Racing 2-1. Después en el 58 se fue a Platense, donde fue goleador e ídolo, y en el 62 pasó a jugar a Atlanta, donde coincidió con Hugo Orlando Gatti, que en paz descanse, que esta semana falleció. Y allí compartió la delantera con jugadores de la talla de Artime, Grigol, Conde y Gonzalito. Y tenía como director técnico a Osvaldo Subeldía. Jugó poco tiempo por una lesión y el 1 de abril de 1962 se fue a jugar al Atlético Nacional frente al Bucaramanga. No, perdón, Bucaramanga, sí lo dije bien. Así que fue un gran goleador de Atlético Nacional y por ironías del destino lo apodaron el turco, que bueno, no es turco, es armenio. Y después en 1965 tuvo un subcampeonato jugando para los verdolagas. Y después, adelantándole, como le digo, quiero leerles un resumen de todo, que ustedes lo pueden leer más detallado. Del 2023 lo invitaron a Colombia, especialmente para el Atlético Nacional, para recibir una plaqueta homenaje por su paso por el club. Y después, bueno, tuvo mucha emoción. Así que actualmente cuenta, esta es la nota de hace unos años, cuenta con 84 años y parientes, amigos y viejos compañeros de fútbol de Argentina y Colombia repiten lo mismo, es un gran hombre. Les quería nada más comentar un poco el título de Turquía no pudo, porque el objetivo de Turquía cuando se dio cuando la idea de ellos del genocidio armenio era matar a todos. Lo que iba a comentarles también, yo no sabía esto, me lo dijo mi esposa hace unos días, existen archivos secretos del Vaticano que fueron dados a la luz acerca de todo el genocidio armenio, porque Turquía lo sigue negando, siguen diciendo que no hay archivos, que muestran los archivos, digo, están todos los archivos ahí en el Vaticano, está todo. Yo mismo fui personalmente a Armenia, vi el Monte Ararat de cerca y les digo, es algo muy fuerte ver el Monte Ararat del otro lado cuando es nuestro.
Así bueno, la nota siguiente es Hernán Pambuchian, él es periodista de Fox Sports en español, un buen amigo mío. Él escribió El héroe que venció a la muerte, que es Shavash Karapetian. Karapetian es una historia que no es conocida, ni yo la conocía tampoco, lo conocía él. En septiembre de 1976, Karapetian salió a entrenarse, era nadador y lo hacía todos los días alrededor del lago de Yerevan, la capital de Armenia, pero con la particularidad de que esta vez no había podido ir a Hannover a competir en otro torneo de la especialidad de nado con atletas. La burocracia de la vieja Unión Soviética no le permitía participar, pero él sigue entrenando y entonces lo que sucedió fue, hubo un trolebús con 90 personas que perdió el control y cayeron 10 metros adentro del lago. Entonces, señor Karapetian, él se deshizo del peso de su medalla, los 11 récords mundiales, 13 campeonatos europeos, 17 del mundo y 7 de la vieja Unión Soviética, y se lanzó a las profundidades del lago para enfrentarse cara a cara con la muerte y ganarle a ciegas la más despareja de todas las carreras. Karapetian, con la fuerza de su valor y la de sus piernas, rompió los vidrios del trolebús para salvar la vida de 30 personas, las cuales fue sacando una a una hasta caer inconsciente debido al daño irreparable en sus pulmones que temían por su carrera. ¿Ustedes se imaginan nadador profesional y básicamente no le importó su vida profesional y fue a lanzarse a hacer la vida, la cantidad, o sea, 30 personas le salvó la vida a él? La hipotermia, el envenenamiento por la agua contaminada, que le provocó una neumonía bilateral y septicemia grave, lo tuvo 46 días en coma, pero Jabbar sobrevivió. 9 años más tarde le dio revancha a la muerte cuando un 19 de febrero de 1985 le arrebató las manos a un buen número de vidas a las cuales salvó de un incendio para regresar al hospital, esta vez con serias quemaduras. Así que un ídolo total. La UNESCO y el gobierno soviético reconocieron al señor Karapetian con los máximos honores y respetando antiguas tradiciones. Y es más, un asteroide en nuestro sistema solar lleva su nombre para celebrar sus hazañas. Y hoy Karapetian, como muchos armenios, vive lejos de su país y es recordado por algunos y por aquellos giros de la historia como un héroe soviético. Me gustaría algún día que se haga una película, lástima de que ahora con todo esto pasando en Rusia no va a poder ser, ¿no? Y después esto lo escribí yo, que es el gol difónico, el gol de Fernando Zagarian. Yo soy hincha argentino juniors. Me acuerdo de Zagarian, las gambetas que metía. Muy buen jugador que después, no sé cómo fue el tema, pero como que le vendieron el tema de irse a jugar a Armenia para desarrollar el fútbol, pero al final no pudo ser, se le estancó la carrera y la verdad que lamentablemente él era muy buen jugador, Zagarian. Me hubiese gustado verlo también jugar para Armenia. Era un delantero desequilibrante, desequilibraba mucho por afuera, muy rápido. Debutó en el 98 y jugó en Argentinos hasta el 2002, que fue cuando yo me fui de Argentina. Los goleadores de origen armenio tienen algo en común: hacerle un gol a River. Compartió plantel con jugadores como el Pocho Insúa, Nicolás Medina, y formó una dupla interesante con Aldo Osorio. Y me acuerdo, en el 99 le ganaron a River 2-0, que quitaban el invicto en aquel torneo. Me acuerdo las palabras de Walter Nelson cada vez que relataba, que decía el armenio, cada vez que lo relataba argentinos. Y esto fue un partido, yo les cuento, no tenía voz aquel día. Jugar argentinos contra institutos hecho en lo que se llama promoción, que jugaban el 17º, el 18º la tabla del descenso, jugaba contra el tercero y el cuarto, o sea, se alternaba, 17º jugaba contra el tercero y el 18º contra el cuarto, no, era el 18º de la tabla de promedios contra el tercero de la B, y el 17º de la tabla promedio de la A jugaba contra el cuarto de la B. Empatando los dos partidos, el que estaba en primera se quedaba en primera. Tuvieron que jugar primero en Córdoba, empataron 1-1 como visitantes, hubo 2 goles que anularon argentinos, mal anulados, y después me acuerdo también Madorrán, que en paz descanse, porque él después, pueden ver la historia de Madorrán, lo que le pasó, envuelto en una depresión, historia triste.
Pero en aquel momento no me acordé de eso ni nada. Me acuerdo que lo expulsó a Mariano Ron cuando terminó el partido, creo que lo insultó, pero la forma que fue a expulsarlo a Ron, mal hecho. O sea, era simplemente anotar después del partido. El jugador lo expulsé después del partido. O sea, fue corriendo entre todos los jugadores a expulsarlo. Entonces la revancha se jugaba, Argentino jugaba local en la cancha de Ferro, porque Argentinos en aquel momento no tenía su propio estadio. Era, me acuerdo, noche lluviosa. Yo trabajaba para la M1010 con el sobrino de José María Muñoz, que dicho sea de paso, maltrataba a todos. Era un tipo muy nervioso, era muy difícil trabajar con él. Pero bueno, yo no tenía voz, estaba como el padrino. Estaba hablando así, no podía hablar. No sé si era gripe que había agarrado y frío al mismo tiempo. Pero me acuerdo los nervios de esa noche, me acuerdo que fue una cosa, la verdad que hasta ahora no me olvido de ese partido porque fue una cosa tremenda. Encima de todo, todavía me acuerdo, estaba estudiando periodismo y me crucé con un conocido de ahí, de la misma, del Círculo de Periodistas Deportivos, que si ves mi video te mando saludos. Me acuerdo que se aprovechó la desesperación mía y me vendió una entrada a 15 pesos, a 15 dólares en aquel momento. Después me enteré que había entradas más baratas. La viveza que le dicen, ¿no? Se aprovechó de la situación y me vendió una entrada que solamente salía una vez gratis. Bueno, te hiciste 15 pesos, felicitaciones. Pero bueno, la ubicación era en la platea. Yo nunca iba a la platea, siempre iba a la popular. Cuando estaba en Argentina, siempre iba a la popular porque me gustaba más. Iba a la popular, en Ferro, arriba de todo. La cancha de Ferro, en aquel momento el estadio era de tablones, no era de cemento. Entonces me paraba arriba de todo, agarrando de un metal que había. Si algún día ven los videos argentinos, los videos viejos, van a ver ahí ubicado, porque es arriba de todo, donde había me acuerdo, una baranda amarilla, y yo agarrado de esa baranda dije, si esto se llega a caer, por lo menos me agarro de esto para no caer al vacío, ¿no? Era el miedo que tenía. Pero igualmente iba ahí arriba. Entonces me acuerdo, empezó el partido y con los nervios de los hinchas en la platea me fui a otra ubicación. Argentinos dentro de todo tenía control el partido, era cuestión de empatarlo, pero estos argentinos. A los 43 minutos, Carlos Sánchez puso el 1-0 para Instituto y esto condenaba a Argentinos a volver a la segunda división. Me acuerdo en el entretiempo que decía, gracias Madorrán por anular un gol legítimo, porque si Argentinos no le anulaban esos dos goles, se quedaba en primera tranquilamente. Y el segundo tiempo fue una cosa tremenda. Había una lluvia tremenda, mucho barro, mucha lluvia. Los nervios de los jugadores, porque a algunos sí les quemaba la pelota. Y la verdad que parecía que Argentina no encontraba vuelta al partido. A esa altura parecía como que estábamos condenados a ver otra vez argentinos en la B. Pero llega un centro, el arquero de Instituto quería despejar la pelota con el puño, pues la pelota estaba resbaladiza, pero para fortuna nuestra le erró a la pelota y la pelota quedó ahí en el área. Patea a alguien de Argentinos que inclusive veo la repetición y todavía no puedo saber quién fue el que pateó. La pelota pega en el palo y yo les juro, todavía me acuerdo de esta situación, le queda la pelota a Zagarian en el minuto 67 del partido. Y en esos segundos como que el estadio, como que hubo un silencio, me acuerdo que nos congelamos todos, porque había un defensor de Instituto en la línea y le queda la pelota a Zagarian en el área chica, y es como que dije, pará, no me digas que lo va a agarrar al arco, ¿no? Porque eran unos segundos interminables. Pero no, Zagarian metió el gol y no sé ni cómo grité el gol con las cuerdas vocales mías destrozadas. No podía gritar, ya dije, acá me parece que me quedo ya sin voz por el resto de mi vida, porque les juro que estaba con el padrino, no podía ni siquiera hablar. Creo que grité gol, estaba así, gol, y no podía gritar para nada. Y me acuerdo al final del partido, donde hubo un gol de Instituto que fue offside, que obviamente se gritó como un gol, no, una cosa tremenda. Así que todavía me acuerdo de esa situación y me acuerdo también, uno a veces no ve situaciones y me acuerdo me estaba yendo yo feliz y de repente giré la cabeza
y vi a un hincha de instituto llorando y me sentía lo mal al mismo tiempo, ¿no? Porque uno se emociona, uno siendo hincha, ¿no? Y me sentí un poco mal. El instituto es un equipo que me cae bien, que me le diga, es otro equipo que en Córdoba desarrolla muchos jugadores. Y después el último fue el de Aras Osbilis, que fue escrito por Germán Haikasunian. Él es estudiante de sociología y colaboró con Deporte Armenio, el podcast de A Toast to Armenia en la sección deportiva. Así que él nació en Estambul en el 90, pero sus padres emigraron a Países Bajos. Yo me acuerdo de este jugador de los Phillies, era un jugadorazo. Llegó a la cantera del Ajax. Lástima las lesiones, o sea, tuvo una lesión ligamentaria, estuvo afuera varios meses. Pero en el 2009 firma su primer contrato profesional, igualmente llega a debutar en primera para el Ajax contra el VVV Venlo. Siempre me río ese nombre de ese equipo, digo, parece como que no te sale la palabra, ¿no? Y a los 20 años pasa a ser una pieza clave del equipo y esa temporada el Ajax hace doblete con la Liga y la Copa. Después hay un hat-trick histórico de los Phillies, un amistoso anti-independiente de Avellaneda, estrenan los títulos y Os Phillies estaba en bancos suplentes, entra en solamente 10 minutos, le mete 3 goles a Independiente. Lamentablemente vivió con las lesiones, después volvió en febrero del 2012, tienen 14 triunfos consecutivos y se vuelven a coronar como campeones. Después tuvo el partido de sus sueños, que fue el 23 de febrero del 2012, cuando regresó de su lesión, el Ajax visitaba Manchester United en Old Trafford, que en época Manchester United no era el Manchester United de ahora, y tuvo un gol y una asistencia. El Ajax le ganó al conjunto inglés 2-1, y Os Phillies se convirtió en el primer jugador en la historia del Ajax en convertir un gol a Manchester United en Manchester, y con todos los ojos del mundo posados en él, lo más lógico era una convocatoria de la selección, pero el jugador dijo: amo a Holanda y sé que sería la mejor opción para mi carrera futbolística, mi corazón late por Armenia. Me acuerdo, Armenia para esas eliminatorias tuvo una muy buena eliminatoria, casi se clasifica a la Eurocopa y después para la eliminatoria para el Mundial se quedaron afuera por poco también. Yo de chico siempre tuve un sueño que era ver un Mundial con Argentina, Armenia y Estados Unidos. Algún día espero, si aumentan a 60 equipos, yo lo apoyo, porque digo, por ahí Armenia se clasifique de esa manera, ¿no? Y después se fue a jugar al Krasnodar de Rusia por un sueldo más elevado, algo que el técnico de Boer lamentaba al decir que podría convertir al armenio en el próximo Robben. Y la verdad que sí, no lo piensa, digo, o sea, estás jugando en Países Bajos, en Ajax, y es retroceder. Pero es que Rusia te pague más, o sea, está retrocediendo, es una lástima, retroceder la carrera. Entonces voy a adelantar un poco. Había otro jugador nacionalizado armenio que era brasileño, Marcos Piselli también. Llevan al Cuban a los puestos europeos, al mismo tiempo la selección comienza a conseguir, es verdad, Armenia consigue resultados inéditos, como un 4-0 de visitante contra Dinamarca en Copenhague, donde Aras sería figura, y con un tal Henrik Mkhitaryan. O sea, vean lo que era esta generación de jugadores armenios, una muy buena generación, que estaba terminando su vida en el Shakhtar Donetsk para pasar a Borussia Dortmund alemán. Y después, como le digo, estas eliminatorias para Armenia fueron históricas, porque si no se perdía el insólito partido contra Malta, la selección hubiera logrado su primera clasificación al Mundial de Brasil 2014. Pero parecía que con estos jugadores más Filísimos, Gitarian, más Piselli y algunos más que estaban en aquella época, iban a poder clasificar. Y después voy a adelantar un poco también, como digo, quiero que lean esto, pueden ir a leerlo en la página. Aras nuevamente gana su lugar entre los 11, haciendo dupla letal en el club, y con Yura Movsisyan, otro muy buen jugador. Esto fue ya él jugaba para siguiendo en Rusia, ¿no? Le mete un golazo de Spartak Moscú. Y después lo llevó a que clubes como Tottenham, Hamburgo y Wolfsburg se interesaron en Movsisyan, mientras que el Manchester United ya ha comenzado el contacto a llevar a los Phillies a Manchester United.
Pero después de eso empezó la decaída de él. La ventana amistosa internacional en mayo del 2014, Armenia se enfrentaba a Argelia. Fue 3-1 la participación del uruguayo Gevgiosian, que harán como anécdota del partido en el cual Aras sufrió la lesión más dura de su carrera. Con enviados de Manchester United en el estadio, Osvilis se queda tirado en la cancha tras pelear una pelota y pide el cambio y su cara le decía todo. Su historial de lesiones, el retorno y el ascenso que protagonizó de su debut en el Ajax, el tiki-tiki que impuso en la selección de interés de uno de los mejores clubes del mundo, se desmoronó en esa fatídica tarde suiza, una nueva ruptura de ligamentos y, en palabras médicos de Spartak Moscú, si vuelve a pisar una cancha sería un milagro, así que no se dio. Y después, bueno, firma finalmente con el Besiktas turco en el 2016. Club popularmente asociado con la comunidad armenia de Estambul, lo compró por tan solo $2 millones, pero nunca se pudo afianzar. Después se fue al Rayo Vallecano, al Sheriff Moldavo, ¿se acuerdan bien los hinchas de Real Madrid? El Sheriff. Y después, esta nota hace unos años, tuvo un exitoso año en Willem II en Países Bajos. Y después fue en marzo del 2019, tras rehusarse de entrar los últimos minutos de un partido, Aras alegó que la modificación no es más que una forma de hacerlo hacer el ridículo. Esto le valió el disgusto al entrenador Adrien Koster, que hizo lo mismo que Paco Gémez en 2016 y lo marginó en el equipo hasta el final del préstamo. Y después, bueno, ahí fue básicamente no me he fijado en dónde terminó este jugador. Al momento de esta nota, a sus casi 30 años, el futuro de él era incierto. Y después, como dice acá mismo también, si no hubiera sido por las lesiones, hubiera dejado a nuestro tan querido y vitoriado Mkhitaryan en su sombra. Y si no, o sea, es más bien una dimensión de que podría haber sido Osvilis. Y así que también quería comentar un poco de deportistas armenios destacados. Uno fue Alain Prost, que es uno de los mejores, considerado uno de los mejores corredores de Fórmula 1 de la historia. Nació en Francia, pero de sangre armenia. Fue el rival, como se acuerdan, de aquella época. Inclusive yo que realmente no miro Fórmula 1 ni automovilismo, me enganché con me acuerdo, de automovilismo de aquella época. Estaba él, Ayrton Senna, que en paz descanse, Nelson Piquet y Nigel Mansell, y corrió para McLaren, Renault, Ferrari, Williams, 4 campeonatos en el 85, 86, 89, 93. Después Garry Kasparov, que nació paradójicamente en Azerbaiyán, pero se considera armenio. Él vino a mi escuela también a dar una charla. Cuando era chico, la verdad, no estaba muy enterado de la Armenia y Azerbaiyán, porque en aquella época los diarios te informaban poco y nada. Yo consideré esa guerra, tenía 13 años y no estaba ni enterado. Fue uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos. Después André Agassi, que nació en Las Vegas. El papá es armenio. Yo me leí 2 veces la autobiografía de Agassi. El libro en realidad es de mi hermano. Se lo robé. Se lo autografió Agassi también a mi hermano. Muy buen libro. Se lo van a leer. Ahí habla del papá. Un personaje, el papá de Agassi. Y Agassi es el único jugador de la historia que ganó los 7 títulos más prestigiosos en el tenis individual masculino. Los 4 Grand Slam, la Copa Masters, medalla de oro en los Juegos Olímpicos 96 y la Copa Davis. Y fue ganador de 8 torneos de Grand Slam. Les invito a que lean el libro, la autobiografía. Es uno de los mejores libros que leí en toda mi vida. Muy buen libro. Después David Nalbandian, tenista nacido en Argentina, en Córdoba, de padres armenios. Llegó hasta la semifinal entre los 4 Grand Slam, el US Open 2003, el Abierto a Francia 2004 y 2006, y el Abierto a Australia en 2006. Fue finalista de Wimbledon en el 2002, y después en los Juegos Panamericanos 99 logró medalla de bronce por salir tercero, y le ganó alguna vez a Federer también. Después Yuri Diorkev, nacido en Lyon, en Francia, campeón del mundo en Francia en 98. Y justo encontré un video donde jugaron, o sea, la madre, perdón, estaba leyendo mi propia nota, ¿no? Su madre es armenia, le inculcó la cultura armenia, y en el 2012 condujo un programa de televisión para recaudar fondos para la región de
Lo que era Artsaj, que si leen mis notas, mis páginas, se pueden encontrar notas acerca de todo esto. Le voy a dejar una entrevista que hice con un amigo mío y con otro periodista ruso-español. Y ahí dejé también videos de Orkev. Después, bueno, Henrik Mejitanea, conocen su historia. Después hubo uno, Bruce Elmesmari Sangochian, que jugó en un momento en la selección sub-17 de México. Sus tatarabuelos se mudaron de Estados Unidos, se fueron de ahí a Veracruz y de ahí a la Ciudad de México y finalmente en Cancún, donde nació el jugador. Y eso es lo único que tengo de él. Y después hay menciones especiales. Yo sé los hinchas de San Lorenzo no van a querer las menciones, pero lo voy a mencionar porque en aquel momento fue bueno. Matías Lamens, presidente de San Lorenzo, porque Azerbaiyán le había ofrecido auspiciar a San Lorenzo con la consigna de que no pueda ningún armenio en la comisión directiva. Y Lamens básicamente los echó a patada, le dijo se vayan. Y lo gracioso es que estos de Azerbaiyán después cruzaron las fronteras, se fueron para Peñarol, quisieron hacer lo mismo y lo que no sabían estos los inteligentes de Azerbaiyán es que en el equipo uruguayo habían 2 armenios de comisión directiva. Así que aparte que Uruguay fue el primer país en el mundo en reconocer el genocidio armenio. Después, a un dato que muchos no saben, Steve Kerr, el técnico de los Golden State Warriors, bueno, los abuelos de él les salvaron la vida a miles de chicos armenios durante el genocidio armenio. Y esto fue, no me acuerdo en qué año fue, en San Francisco. Lo homenajearon al técnico también, que inclusive se puso, si no me olvido, creo que se puso hasta bailar música armenia. Después está, bueno, Deportivo Armenio, el equipo argentino en Armenia. Y después, bueno, hay distintos homenajes. Yo acá reconocí a Racing, a Boca, San Lorenzo. También hizo un reconocimiento independiente. River puso el auspicio de Turkish Airways. Y un día le escribo a dirigentes de Argentino Junior también, que me gustaría alguna vez poder homenajear a la colectividad armenia, porque hay hinchas de argentinos que son armenios. Digo, si Argentina reconoció el genocidio armenio, o sea, ¿por qué no poder hacer un pequeño homenaje a la colectividad armenia? Así que sé que este video es un poco diferente. Les quiero también mostrar un poquito el mapa, dónde queda Armenia, pero mucha gente ya se lo sabe. Si ven ahí, no sé si se puede ver, ahí está. Bueno, la mitad de lo que ven ahí de Turquía son tierras armenias, lo otro también era de Grecia, y ahí está el mapa con Azerbaiyán también. Pero bueno, ahí les voy a dejar también los links de notas que tengo un par de entrevistas. Tengo 3 entrevistas en realidad, de todo lo relacionado con Armenia. Así que será para lo deportivo en otro momento. Nada, les comento, el sábado juega Leyton Orient. Después le voy a hablar por ahí de ese tema, pero nada, lo dejo con eso. Suscríbanse al canal y nos veremos en la próxima entrada. Tengan una muy buena semana.